Les había prometido hace algunas horas, hace muy poco, que regresaría a nuestro programa antes de la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Vamos a consumir 30 minutos apenas de su tiempo para explicar dos de los 4 proyectos que serán sometidos a consideración de las diputadas y diputados a la Asamblea Nacional la próxima semana. Entonces lo vamos a hacer en esta jornada para que usted tenga tiempo de estudio, de reflexión y el próximo día 28 atentas las cubanas y los cubanos a la sesión de la Asamblea. Así es que ya comenzamos, juntos hacemos Cuba. Bueno, y para explicar, para el debate en estos minutos, que obviamente no va a dar tiempo a referirnos a ambos cuerpos legales de forma íntegra, pero sí yo creo que si logramos que usted tenga cierta curiosidad por buscar más elementos, vamos a cumplir el objetivo. Este es el programa número 83. Hemos transitado por 2 años y algo, y no habían estado en el estudio, pero sí han estado de cierta manera opinando, participando, porque muchos de los invitados que han estado aquí son sus compañeros, han sido nuestros profesores, y ellos, aunque no han estado en el estudio, realmente sí han estado más de una vez en Hacemos Cuba. Voy a dar la bienvenida al primero de los profesores que me acompaña. Aquí lo tienen. Se trata de Yuri Pérez Martínez, licenciado en Derecho en la Universidad de La Habana, año 2008. Máster, año 2001, en Derecho Constitucional y Administrativo en la propia universidad. En el año 2013, doctor en Ciencias Jurídicas, además en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, en el año 2019. De ahí es graduado especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución. Yuri es profesor titular de Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de La Habana, vicedecano de la propia facultad y joven asociado de la Academia de Ciencias de Cuba. Un aval más que suficiente para que les explique en esta noche las esencias de la ley del presidente y vicepresidente de la República, del proyecto. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Humberto, a ti y a todo nuestro pueblo. Bien, entonces, Yuri, fíjense, la idea de que se refiera a la ley del presidente y el vicepresidente, pero no solo a esto, porque le acompaña otro profesor, que ya les presento también de quién se trata, y ambos juntos van a estar unidos en el debate, en el análisis de esta noche. Andri Matilla Correa, licenciado en Derecho allá por el año 2000 en la Universidad de La Habana, 20 años atrás, doctor en Ciencias Jurídicas, año 2005, profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Andri es además presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión de Juristas de Cuba y académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba, de nuestro país. Doctor, bienvenido también, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un placer que ambos estén con nosotros. Ya ven, Andri, Yuri, 2 rostros jóvenes, pero que ambos miembros de las comisiones redactoras de cada uno de estos proyectos son voces muy autorizadas para encontrar. Vamos de nuevo al sitio y aquí les voy a mostrar cuál es. parlamentocubano.gov.cu, W 3 veces, aquí tienen la dirección, pueden verla. Y en esta página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, usted encuentra los 4 proyectos de forma íntegra. Recuerden que aquí está en la página principal, que puede pinchar ahí, 28 de octubre, 5º periodo ordinario de sesiones, y encuentra los 4 proyectos. Vamos a comenzar. Fíjense, ley de servicio exterior, hablamos el miércoles de ella. Aquí está también la ley de revocación, igualmente el miércoles, pero vamos a irnos hasta la ley del presidente y el vicepresidente de la República. Aquí usted tiene la fundamentación y tiene también el proyecto de ley. Tiene ambas ideas. Vamos a abrir el proyecto de ley y comienzo entonces a hablar con Yuri. ¿Cuáles serían las esencias de este proyecto de ley? Comparto algunas de ellas y ya Yuri se suma conmigo en el diálogo y nos apoyan con la presencia visual de las esencias de esta ley fundamentalmente, que desarrolla muchos de los contenidos que tienen que ver con el presidente y el vicepresidente de la República que están en la Constitución. Algunos se reiteran ciertamente, profesor, y me voy con ustedes para dialogar un poco más cerca. Algunos de estos contenidos se repiten, otros se desarrollan con más amplitud. ¿Cómo pudiéramos ir a esas esencias del proyecto de ley? Sí, Humberto, digamos que el marco de actuación general del presidente y el vicepresidente de la República, al igual que todos los órganos del Estado, se encuentra en la Constitución. Una Constitución que se aprueba el año pasado, en el 2019, que es una disposición jurídica de aplicación directa y por eso
quizás los televidentes y nuestro pueblo se van a preguntar cómo es posible que haya pasado un año y tanto o un año y apenas unos días de nombramiento o de la elección del presidente y del vicepresidente. Y ahora octubre del 2019. Exactamente, y ahora es que se va a presentar una ley. Lo cierto es que la Constitución da un panorama general, un marco de actuación general de estos dos órganos, pero no todo lo puede regular la Constitución. Y hay determinados términos, hay determinadas instituciones que son de regulación de ley. ¿Por qué una ley? Porque se trata de las atribuciones, de las competencias, se trata de las funciones del titular del Estado. Y por tanto, al ser un contenido incluso de especial protección que está en el propio artículo 228 de la Constitución, pues se regula, el rango es el de ley, porque la ley la aprueba el órgano supremo del poder popular. Si nos vamos a los artículos de este proyecto, aquí estamos en el 2, pero quisiera tal vez que pudiéramos ver el 6, el 7, el 8. Yo diría, bueno, pudiéramos preguntar quién es el presidente. Vamos a ver si podemos tener aquí el artículo 6 y algunas de estas ideas de las que ya hemos hablado aquí en el programa, porque estaban en la Constitución, tal como ha dicho el profesor. Ahora, estas son las esencias fundamentales de la ley, que pauta el ejercicio de las funciones, el ámbito de la actuación del presidente, del vicepresidente, desarrolla, lo acaba de decir el profesor también, las atribuciones constitucionales. Pero vamos hasta los artículos que les comentaba para entender mejor quién es el presidente, cuáles son las atribuciones que tiene. Parte también, profesor, en estos artículos del procedimiento para la elección del presidente, ¿cierto? Está claro, o sea, la ley del presidente y del vicepresidente también sistematiza determinados contenidos que están en otras leyes. Recordemos que después de la promulgación de la Constitución del 2016 se han aprobado una serie de leyes, entre ellas la ley electoral. Del 2019 la Constitución. Exactamente, el 2019. De entre ellas la ley electoral, donde establece todo el tema del procedimiento para la elección del presidente. Y aquí en esta ley también se hace referencia a los requisitos y a parte de ese procedimiento. Recordar que el presidente de la República es el jefe de Estado. Esa es una primera idea que se mantiene, profesor. Se mantiene, o sea, se establece a partir de lo que pauta la Constitución, que el presidente es el titular del Estado, es el jefe del Estado y por tanto se convierte en una figura central dentro del Estado. Haber cumplido 35 años. Nadie con menos de 35 años podrá ser presidente en Cuba. Esa es la idea clara y concisa. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento, haber nacido en Cuba, no tener otra ciudadanía. Vamos a avanzar en otras de las ideas que tiene este artículo 7 para ser electo presidente de la República. ¿Me las puede ir comentando? Sí, claro. Aquí hay una de las características que no está plenamente dentro de los requisitos de la Constitución, y es precisamente haber sido previamente electo como diputado a la Asamblea Nacional. O sea, no es que no esté, porque la Constitución establece claramente que se elige dentro de los diputados, sino que no está sistematizado. No está así claramente. Exactamente. Y por tanto se va a sistematizar y aparece aquí en el artículo 7. Y hay un dato o uno de los requisitos que es importante. Incluso aprovecho para decir que nuestro pueblo, a través del sitio web de la Asamblea, también ha opinado, lo hizo en ocasión de la Constitución, de la aprobación de la Constitución, del referendo, y es lo relativo al requisito de la edad, de tener hasta 60 años de edad para ser elegido en este cargo. Porque son 2 mandatos. Son 2 mandatos. Hasta 2 mandatos. Hasta 2 mandatos. Puede ser uno perfectamente. Puede ser uno. Pero en ese primero, para acceder, digamos, ser electo en ese primero, no puede tener más de 60 años. No puede. Eso está en la Constitución y se ratifica aquí. Eso es un límite que está en la Constitución. Incluso para poder reformar eso que se establece como límite, también habría que ir a referendo constitucional. En otra parte del proyecto, y cuando ustedes lo explicaban en la Asamblea, me quedó la idea que aquí protegen que el propio presidente no puede intentar modificar esto. Es que el presidente, por Constitución y además por esta ley, tiene la iniciativa para promover reformas a la Constitución. Uno de los elementos de avance de la Constitución del 2019 que establece los sujetos que pueden promover una reforma. El presidente es uno de los sujetos que puede promover reforma, y en esta ley se establece una prohibición de que el presidente no pueda iniciar una reforma para beneficiarse. O sea, eso es lo que se conoce en que no puede promover para modificar las atribuciones constitucionales, porque en el caso de las atribuciones legales, la propia disposición jurídica está pautando en una de las disposiciones finales, digamos que un tiempo para ver cuál es la madurez que va a tener la disposición jurídica. Fíjense que son temas todos interesantes, estamos apenas de forma muy epitelial tocándolos
compartamos el artículo 8 y ver qué dice con relación también al presidente. Fíjense que esto es una propuesta, recuerdo, está sujeta a cambios. De hecho, esta semana los profesores, los diputados incorporaron muchas ideas y perfectamente en una semana volvemos aquí y ya no sería el 7, el 8, quizás el contenido cambia en alguna medida. Bueno, el presidente es elegido por la Asamblea Nacional, lo sabemos, de entre sus diputados. Tiene que ser diputado, como es natural, por un periodo de 5 años. El proceso de nominación y elección del jefe de Estado es dirigido por el presidente de la Asamblea Nacional, ya lo vimos por primera vez, al amparo de la nueva Constitución en octubre del año pasado, y se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta. Aclaremos esto, porque con relación a esto he escuchado alguna que otra opinión. ¿Qué es mayoría absoluta de los diputados a la Asamblea Nacional? A ver, eso es un tema que ha sido incluso muy debatido después de la promulgación de la Constitución del 2019, porque la Constitución utiliza mayoría simple, mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, por ejemplo, cuando va a referirse a la aprobación de los acuerdos en el artículo 110 que pauta la organización y el funcionamiento de este órgano, sí, pues establece mayoría simple. Sin embargo, para las cuestiones relacionadas con el presidente de la República, de hecho la primera es la elección, pero también lo vamos a ver en la renuncia, para aprobar la renuncia, vamos a verlo para aprobar la incapacidad sobrevenida inhabilitante, pues se establece este quantum que es sobre la base de del total de diputados que integran la Asamblea Nacional. Vamos a traducirlo un poco más sencillo. Significa que la integración completa de la Asamblea, digamos son 500, 600, no importa si están o no sentados ahí, pero cuentan todos. Exactamente, tiene que haber el 50% más uno de los miembros de la Asamblea Nacional. Aunque falten ese día 20. Aunque falten 20. Perfecto. Bueno, vamos a tal vez... Creo que por ahí pudiéramos cerrar esta primera parte hablando de la ley del presidente y del vicepresidente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con el profesor Andri, hablemos de la ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros y en la recta final del programa, las preguntas que ustedes han estado enviando con relación a estos temas y los involucramos a ambos. Regreso entonces. Profesor Andri, ¿cuáles serían las esencias de la ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros? ¿Qué es lo más importante que debemos saber si tenemos poco tiempo y queremos captar algo con relación a esta ley? Yo creo que lo fundamental es que esta es una ley que establece la integración del órgano, que establece además los elementos fundamentales dentro de esa integración y además los procedimientos de actuación. Yo creo que esto es fundamental, marca también las relaciones con otras estructuras, es decir, con otros órganos del Estado y con la ciudadanía, pero por ahí van las esencias de esta ley. A diferencia de la del presidente, que es un cargo que aparece con estas características en la Constitución de 2019, el Consejo de Ministros no es un órgano novedoso, aunque sí hay novedad a lo interno de su estructura y a lo interno de las dinámicas, bueno, a lo interno y a lo externo de las dinámicas. Y yo creo que por ahí van los elementos esenciales de la norma. Estamos hablando del gobierno de la República de Cuba. A veces se confunden estos términos, se habla de Estado, acabamos de decir que el presidente es el jefe de Estado. Yo sé que ustedes sobre esto tienen páginas y páginas y páginas, pero las personas pudieran decir, ya tenemos presidente, tenemos vicepresidente, tenemos primer ministro, tenemos consejo de ministros. ¿Cómo entender qué hacen unos y qué hacen otros y por qué es necesario que existan unos y que existan, en este caso, otros en el consejo de ministros? Yo me alegro mucho del pie que me das, sobre todas las cosas, porque si bien tendemos a identificar al Consejo de Ministros con el gobierno, siempre me gusta explicarle a mis estudiantes que el Consejo de Ministros no es solo el gobierno de la República. Lo es, pero no es solo eso. No es solo eso. Él constituye el gobierno de la República, pero es también el máximo órgano ejecutivo administrativo. Por lo tanto, es un órgano sobre el cual confluyen dos funciones y dos cualidades distintas. La de gobierno y la de máximo órgano ejecutivo y administrativo. Hacer. En ambos es hacer. Lo que pasa que en la cualidad de gobierno, ¿qué implica? Bueno, el impulso y la dirección de la maquinaria de la gestión pública. Y cuando uno habla de la administración y la ejecución, está hablando de la gestión pública directamente. Por lo tanto, el Consejo de Ministros hace una función de motor, de impulso, pero es también el primero de los elementos por el cual discurre toda esa acción pública. El jefe del Consejo de Ministros es el primer ministro. El jefe del Consejo de Ministros es el primer ministro. Pero el presidente también es jefe en el Consejo de Ministros. No, el presidente preside las reuniones del Consejo de Ministros. Son dos órganos distintos. O sea, el órgano presidente de la República y el órgano Consejo de Ministros son dos órganos distintos. Lo que pasa es que tienen mucha interrelación en su función. Estamos hablando de que el presidente es el jefe de Estado, representa además al Estado cubano, y el Consejo de Ministros es el gobierno de la República, que es un elemento estructural y funcional del Estado cubano como aparato.
En ocasiones se torna complejo tratar de entenderlo, pero nos vamos acercando al menos. Y digo, si el bichito de querer saber más, ustedes lo dejan, entre todos lo dejamos hoy, creo que cumplimos un objetivo importante en este sentido. ¿Cuál es el trabajo del primer ministro? Ya no hablando del Consejo del Ministro, sino el primer ministro. O sea, vemos lo que hace el actual primer ministro en Cuba, pero desde la perspectiva de esta propuesta, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué le toca hacer al primer ministro diferente, por ejemplo, al presidente de la República? Si me permite decirlo de alguna manera muy coloquial, el trabajo del primer ministro es dirigir el Consejo de Ministros. Esa es su función esencial. Estamos hablando de que es un consejo, por lo tanto es un órgano colegiado, es una pluralidad de personas, hay una dirección y una actuación colegiada. Pero cuando hay varias personas, tiene que haber alguien que dirige y coordine el trabajo de ese todo. Ese es el trabajo fundamental del primer ministro. Aquí cuando ustedes están viendo el índice del proyecto, en una lectura rápida se entiende que aquí está escrito, profesor, casi todo. Lo que tienen que hacer casi de forma minuciosa, para la forma en la que tienen que hacer de forma minuciosa, detallada, por parte de este órgano del Consejo de Ministros, integrado por todos los ministros, etcétera. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Antes no era así. ¿Qué está cambiando con esta propuesta? A ver, están cambiando varias cosas. Lo primero es que estamos ante un órgano un poco más complejo que el Consejo de Ministros anterior a la Constitución del 2019. Hay una figura del primer ministro, hay una distinción con la jefatura del Estado, pero también hay que pensar que esta es una ley que, además de seguir las normas anteriores, sobre todo el decreto ley 272, que es una continuidad en esa regulación, es una norma que se preocupa también por los procedimientos. O sea, no basta hoy ya pensar en qué hace el órgano, qué hace el gobierno, sino que es tan importante pensar cómo lo hace. ¿Cómo hacerlo? Y esos son los procedimientos. Mira no solo a la transparencia, es posible también medir por esos procedimientos cuán eficaz, cuán eficiente está proyectado nuestro gobierno. Y en una realidad, y con esto voy a terminar esta parte para irnos con las preguntas que ustedes han enviado, en una realidad como la de este país, que es un país bloqueado, un país con condiciones complejas, en la consideración de ustedes, pueden sumarse los dos, ¿esto no limitaría un poco la acción de los ministros, del Consejo de Ministros, del propio primer ministro? No, yo no creo para nada que la limite, todo lo contrario. Puede ayudar mucho a impulsarlo. Pero además estamos pensando que la regulación de una ley como la del Consejo de Ministros no es solo de cara al Consejo de Ministros y no es solo de cara a los ministros o a los que lo integran, porque no solo los ministros lo integran también, sino es también de cara a la ciudadanía y de cara a las dinámicas que se desarrollan. Dinámicas operativas, pero también dinámicas democráticas. Yo creo que esta es una norma que refuerza muchas cosas y yo creo que también refuerza la democracia cubana. Bien, nos quedan 12 minutos. Vamos a dedicar, acompáñenme, los 12 minutos que nos quedan, vengan por favor los dos, a ver qué ustedes nos han escrito fundamentalmente a través de redes sociales. De hecho, ahora mismo, durante el programa, están enviando mensajes con dudas, preguntas, inquietudes que tienen que ver con la ley del presidente, con la ley del vicepresidente y la ley del Consejo de Ministros. Bueno, el primer tema que tengo por aquí, vamos a verlo, por favor, tiene que ver con quejas y peticiones. ¿Por qué, profesores? Vamos a ver, por favor, este artículo 118. Léanlo conmigo, ahí lo tienen en casa. Miren lo que está planteando. El presidente, estoy hablando del presidente de la República, tiene el deber de recibir las quejas y peticiones de las personas. Las que está obligado, esa palabra es muy clara, obligado a tramitar y dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento correspondiente. Esto es muy serio, profesora. ¿De qué se trata? ¿Qué cosa es una respuesta oportuna, pertinente, fundamentada, plazo para el presidente del país, para todo un país entero? ¿Cómo va a ser posible esto? Sí, está claro, Humberto. Esto es uno de los elementos, digamos, que también viene de la Constitución. Esto es una de las exigencias del Estado Socialista de Derecho, que está en nuestro artículo 1. Es una de las exigencias, uno de los principios fundamentales de la Constitución, que está en el artículo 10, que es el vínculo estrecho entre el pueblo y los órganos del Estado, que además es un mandato constitucional. También viene una exigencia del artículo 61, que establece el derecho de queja y el derecho de petición, y por tanto que los órganos del Estado y los funcionarios que lo integran tienen la obligación, y este es desde el punto de vista constitucional es muy importante, tienen la obligación de atender. Y lo más importante, no es cualquier respuesta, es una respuesta oportuna, pertinente y fundamentada. Tres palabras que tienen un significado muy claro. Y además, en el proyecto de ley del presidente, el artículo 117, que es algo que también consideramos de suma importancia, se está regulando los elementos sobre los cuales el presidente basa las relaciones con los ciudadanos. Sí. Y ahí están los derechos
la dignidad plena del ser humano, que está en el preámbulo, está el tema de la participación, promover la participación ciudadana. Yo creo que en la medida en que tengamos un Estado y que tengamos los funcionarios, que tengamos las principales figuras del Estado también sometidas a las exigencias del control popular, pues estaremos cumpliendo con ese Estado socialista de derecho. No me cabe la menor duda que ustedes van a regresar para volver a hablar de este artículo 118, pero con el Consejo de Ministros pasa igual, doctor. Sí, es que es simple. Tanto este artículo como el que está en el Consejo de Ministros, que tiene una redacción... Sí, ese es el 198, vamos a verlo, en la ley del Consejo de Ministros. Dice algo parecido, ¿eh? Es una aplicación al ámbito de actuación, tanto del presidente como del Consejo de Ministros, casi literal de lo que dispone el artículo 61 de la Constitución, que regula el derecho de queja y petición. Pero si hay un derecho de queja y petición es porque obligatoriamente tiene que haber, o debe haber, un deber de la contraparte, es una especie de contracara del derecho de queja y petición para que responda. Y es importante porque nuestra Constitución marca no solo la idea de responder por responder. La lógica dice que si yo le pido algo, me quejo o le solicito algo, pues recibir una respuesta en el tiempo para no tener un desfase que sea pertinente, o sea, que me responda en función de lo que yo no es el derecho al quejido del principio. No, para nada. No es solo eso. Para nada. No es solo un quejido. Y además saber por qué usted me da la respuesta que me da. Por lo tanto, hoy... Por eso decía que los cómo son importantes ya. O sea, ahora, esto es una manera de acotar esas cosas. Una pregunta rápida para los dos. Aquí se habla de plazos. No sé si aquí en el Consejo de Ministros lo dice, pero en el presidente está claro. ¿Cuál sería un plazo? Porque la Constitución habla de esto, pero estas leyes lo establecen. Parece recordar algo así como 60 días que viene de la Constitución. No necesariamente el plazo es 60 días. No. Primero, nosotros no tenemos una ley de procedimiento general que pueda regular estas cuestiones y que tenga de aplicación. Segundo, se optó por no establecer un plazo porque efectivamente la eficacia misma, la eficiencia misma del actuar puede implicar que un plazo sea demasiado grande. Lo que pasa es que sí se hacen acotaciones, la debida celeridad. O sea, le está exigiendo que usted valore el plazo en que me responda, pero que sea rápido, que sea realmente un plazo razonable, porque si no, no es oportuna la respuesta. Si me llega un plazo demasiado dilatado, ya me afecta la idea de oportunidad. Claro, ¿no? Y en algunas ocasiones se pierde hasta la esencia de lo que la persona estaba solicitando. Bien, bueno, por aquí tenemos el bicho de esa queja, de esa preocupación, de esa obligación de responder por parte de presidente, vicepresidente, estamos hablando de Consejo de Ministros. Algunas preguntas tienen que ver ahora con el vicepresidente. Vamos a ver, artículo, en este caso es el 124 del proyecto de ley del presidente y vicepresidente. ¿Cuál es el trabajo del vicepresidente? Aquí está en este artículo 124, pero cuando comparamos tal vez con el presidente de la propia Asamblea Nacional, con el primer ministro, aquí las funciones parecen estar más difíciles de encontrar. ¿Qué le corresponde? Realmente esto es uno de los órganos unipersonales que aparece en la Constitución del 2019 y básicamente, como bien dice, en pantalla están las funciones que tiene. Yo creo que si vamos a decirlo para que nuestro pueblo lo pueda entender, es maximizar la gestión política, o sea, generar mayor eficacia. ¿Por qué? Porque no solo va a estar el presidente, sino que va a estar el vicepresidente y lo vemos, digamos, en las visitas que se desarrollan a los territorios. Esa gestión política la vemos no solo de nuestro titular del Estado, sino que también del vicepresidente. Eso logra mayor eficacia, eso logra mayor eficiencia, porque lo cierto es que la principal función del vicepresidente hoy en nuestra Constitución es sustituir al presidente y, en segundo orden, ejercer determinadas atribuciones que le puede el presidente, el titular del Estado, delegar y otras que le puede asignar. Resumiendo, de acuerdo a la Constitución, el vicepresidente, su principal función es estar ahí en lugar del presidente. Sustituirla y cumplir aquellas funciones que el presidente le delegue o que le asigne también. Bueno, pero vamos a ver entonces, porque con esto también nos están preguntando, ¿cuándo cesan sus funciones de acuerdo a la Constitución y a este proyecto de ley? El presidente de la República. Vamos a verlo aquí en este artículo 12. Y me ayudan, el presidente cesa, bueno, cuando termina el periodo, 5 años. Es obvio, exactamente. 5 años. Es el periodo por el cual se elige el presidente y, por tanto, una vez que se elija, la Constitución establece y la ley también establece que toma posesión o termina en su puesto cuando toma posesión el presidente que se elige nuevamente. ¿El presidente puede renunciar? Sí, puede renunciar. ¿Cómo renuncia rápido, pudiéramos decir? Bueno, renuncia ante la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional como órgano supremo de poder. Hay que recordarle a nuestro pueblo que en Cuba el órgano supremo de poder es la Asamblea Nacional del Poder Popular, al cual se subordina también el presidente. Se lo presenta al
presidente de la Asamblea Nacional. Se lo presenta a la Asamblea Nacional por conducto del presidente de la Asamblea Nacional. Bien, bueno, por pérdida de los requisitos, por revocatoria, los requisitos los que ya comentamos hace Los rato. requisitos, lo que ya comentamos. Digamos, el presidente adquiere otra ciudadanía y automáticamente No puede. pierde uno de los requisitos. Bien, avanzamos en otras de los incisos de este artículo 12. Tiene que ver también, por ejemplo, incapacidad sobrevenida. Esto estaba fuerte para explicar rápido, ¿eh? Sobrevenida e inhabilitante para ejercer el cargo, pero esto es algo que sucede después, pudiéramos decir. A ver, eso es muy técnico, pero vamos a tratar de explicárselo a nuestro pueblo para que se entienda. La incapacidad sobrevenida e inhabilitante no tiene nada que ver con la incapacidad en el orden civil, sino que es exclusivamente para ejercer el cargo del presidente. Digamos, hay una enfermedad permanente, digamos, sufre el presidente un accidente, hay una muerte cerebral y hay un proceso de incapacitación. ¿Y por qué se dice que es sobrevenida? Porque es después del cargo y lo inhabilita para ejercer como presidente de la República. Bien. Claro, la garantía está en que esa incapacidad también se declara por la Asamblea Nacional del Poder Popular y teniendo en cuenta la misma cantidad de votos que se tuvo para elegir al presidente. Asume entonces el vicepresidente en alguno de estos casos. El artículo 13 lo está diciendo, pero quisiera verlo de todas maneras. Está claro. Cualquiera de estas circunstancias que ocurra, el nuevo presidente es el vicepresidente. Bueno, menos en el inciso A, porque el terminar el periodo presidencial no implica una sustitución, implica que hay un nuevo elección. presidente electo. Pero está claro que el vicepresidente sustituye. Hay un elemento importante, porque la Constitución estableció en el 131 la temporalidad. Y la ley, en función de buscar una garantía, dice, no puede ser eterno, porque a veces decimos temporal y nos eternizamos. No. Tienes hasta 6 meses para poder sustituir, plazo en el cual la Asamblea tiene que elegir a un nuevo presidente de la República. Bien, se nos acaba el tiempo, pero me quedan 2 temas. Vamos a ir al artículo 24 y ver qué es lo que está comentando ahí. Profesor, súmese usted está dejando la ley del presidente y vicepresidente al profesor Yuri solamente, y todos los que los conocen saben que están juntos en muchas batallas y esta es una de ellas. Miren lo que dice aquí. A ver. Están todas las atribuciones del presidente en el artículo 24, pero solo traigo este porque algunas personas están preguntando. El presidente debe crear y organizar una estructura que lo asista en el ejercicio de sus atribuciones, así como al vicepresidente. Estamos hablando de crear más estructuras. Ustedes han hablado del Consejo de Ministros, presidente, vicepresidente, asamblea. O sea que se va a crear algo más. Ayúdenme. Sí, es una estructura interna que un lo ministerio asiste. de la presidencia. No es un ministerio. Se oye eso en algunos países. No es un ministerio, es una estructura que lo asiste. El presidente tiene que tener determinadas personas que puedan asistirlo. Andri siempre hace jocosamente la alusión a que el presidente tiene que tener alguien que levante el teléfono, que lo asista, y se trata precisamente de estructuras internas, donde van a estar los archivos, donde se van, digamos, a conservar los decretos presidenciales, o sea, toda una estructura que va a asistirlo no solo a él, lo asiste a él y lo asiste al vicepresidente también. Profesor. Es que eso es algo funcional y necesario, es correlativo a todas estas cosas. Estamos hablando de cargos unipersonales, son una persona y otra persona, pero con una acción tremenda. Y yo quiero retomar una idea que es importante, porque también, a partir de una pregunta arriba, yo creo que el trabajo del vicepresidente no es solo sustituir al presidente. Estamos hablando de que nuestro diseño político-jurídico no es un sistema presidencialista, sin embargo el presidente nuestro es un presidente actuante y con alcance. Y entonces para lograr mayor eficacia en esa actuación también está la figura del vicepresidente. Yo creo que eso es importante que se entienda también. Bueno, un último tema. Está entrando ahora mismo por aquí, por eso es que tengo el teléfono en la mano, porque las personas nos están escribiendo justo en este instante. Hemos leído aquí en el proyecto, en ambos proyectos, el presidente, el vicepresidente, el primer ministro. No puede haber una presidenta en Cuba, no puede haber una primera ministra en Cuba. Obvio. Está claro. Obvio. Eso no tiene ningún interés de discriminación, ningún sentido. Lo que pasa es que, claro, cuando se habla de presidente lo identifican con la persona física, pero estamos hablando de que el presidente es un órgano. No entiende de sexo. Si aquí no quiero entrar en una cuestión para nada, estamos en televisión nacional. Que diga el presidente pero para no nada, significa que no pueda ser una para presidenta. nada. Además hay que pensar que este país se llama Cuba, tiene un nombre femenino y por supuesto que aspiramos que un día tengamos también una presidenta, claro que sí, y una primera ministra. ¿Cómo se han sentido en esta media hora? Bien.
Perfecto. Muchísimas gracias. Van a, sin duda alguna, a volver a nuestro programa ambos profesores, porque es un camino largo el que vamos a seguir aquí y en el futuro inmediato por parte de nuestra Asamblea y de nuestro país que cambia, que se transforma, que se atempera a nuevos tiempos. Bien, hemos explicado en estas dos últimas emisiones los 4 proyectos que serán sometidos a aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular el próximo día 28. Por el momento es todo, pero tengo por aquí una nota que se sale un tanto del tema que estamos tratando en el programa, pero que por su importancia, antes del cierre, voy a comentar con ustedes. Se trata del aviso de alerta temprano número 1 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre el sistema de bajas presiones al sur de Cuba, emitido a las 20 horas de este 23 de octubre de 2020. Y este aviso dice lo siguiente, les leo de forma íntegra. De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el sistema de bajas presiones al sur de Cuba se ha organizado mejor en las últimas horas y las áreas de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas asociadas al mismo, que pudieran ser fuertes y localmente intensas, están muy próximas a nuestro país, por lo que se espera un gradual deterioro de las condiciones del tiempo. Se mantienen, sigue diciendo la nota, condiciones favorables para que las lluvias persistan en gran parte del territorio nacional durante las próximas 24 a 72 horas. Este sistema pudiera tener un desarrollo ciclónico tropical. Se orienta a los órganos de dirección de los territorios, entidades económicas e instituciones sociales de todo el país y a la población mantenerse informados. El Instituto de Meteorología y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil mantienen vigilancia sobre la evolución de este evento hidrometeorológico. Reitero, es la esencia de este aviso de alerta temprano número 1 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, acorde a la última información más actualizada del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología. Afirma la nota el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Creo que lo más oportuno, indudablemente, es mantenerse informado en las horas que siguen de esta jornada y del sábado. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. A todos nos agradan los servicios más seguros y equitativos. Por eso en la isla, el sistema de atención a la familia lleva los alimentos al hogar. Los grupos etarios vulnerables continúan